Bueno, en este video vamos a recordar que hay una serie de procedimientos más allá del voto que le permiten al pueblo mexicano participar en las decisiones de gobierno. Vamos a ver en primer lugar, recordemos que la democracia, habíamos dicho, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Para que nosotros en realidad fuésemos democráticos como sistema de gobierno, necesitaríamos ser una sociedad libre. Por ahí podrían decir personas que no puedes ser libre si no tienes para comer, ¿sabes? Y un número muy grande de millones de mexicanos está en esa condición. Dice que no se encuentre oprimida por el poder político o una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es un grupo pequeño en donde se concentra el poder. Y que el gobierno exista para el pueblo y no el pueblo para el gobierno, no para mantenerlos. El gobierno como sistema, la democracia como sistema de gobierno se puede dividir en dos, tanto la democracia directa como indirecta. Vamos a entender por democracia indirecta aquella que es representativa, ¿te acuerdas? El artículo 39 dice, somos soberanos y podemos elegir el tipo de gobierno que queramos, pero como no podemos hacernos cargo de todas las decisiones, por eso tenemos que elegir algunos representantes. La soberanía reside en el pueblo, necesitamos ejercerla mediante los poderes de la Unión. Para eso se hacen elecciones y se establece quiénes van a ser los funcionarios, cómo van a gobernarnos. Este voto tiene que ser directo, libre, secreto y universal. Acuérdate, aunque el voto sea directo, las elecciones es una expresión de democracia indirecta. Porque las elecciones me permiten solo elegir a mi representante y él va a ser el que va a decidir por mí. Nuestros representantes toman decisiones y se hace la voluntad del pueblo, pero de manera indirecta. Yo ya no participo tanto. En este sistema democrático, indirecto o representativo, tenemos a un montón de personas dialogando, haciendo consensos. Para que pase tal ley, se pelea el parlamento del PRI con el PAN y luego Morena, y luego ellos son los que en la función establecen. Ahorita el secretario de Educación está tomando decisiones y se supone que para hacerlo está echando mano de que el presidente lo encargó en esa función y él está haciendo la voluntad del pueblo de manera indirecta. El pueblo solamente participa, pero mi compromiso es solo elegir representantes y me voy a mi casa 6 años, ¿sabes? Y me olvido de todo lo demás. Mientras que la democracia directa se dice que es un tipo de democracia donde el pueblo participa constantemente en las decisiones y va más allá del voto. También México tiene herramientas o procedimientos para que participemos, pero estos no son debidamente ejercidos porque se dice teóricamente que para que exista una democracia directa necesitamos personas más educadas e interesadas. Vamos a ver ahorita. Los mecanismos que tenemos para participar en la democracia directa son al menos de 3 tipos. Se llama referéndum, plebiscito e iniciativa de ley. En tanto el referéndum y el plebiscito son consultas que se le hacen al pueblo, no necesariamente en las elecciones. Y le dicen, ¿estás de acuerdo con que se haga el aeropuerto en Santa Lucía? Sí o no. Las respuestas que puedes tener a esa consulta es binaria, sí o no. A veces el gobierno pide que participes, pero a veces es la iniciativa de un colectivo que dice, no sé si te han llegado, si no pregúntale a tus papás, llegan ciertas peticiones que las firmes para que los que están en el poder te pidan tu parecer. Ahora bien, son consultas públicas ambos, es decir, en esa consulta pública
solo pueden participar otra vez los ciudadanos. Entonces tienes que llevar tu credencial de elector. Ahora, ¿cuándo es un plebiscito y cuándo es un referéndum? Esto está borroso. Depende del país, va a ser como el énfasis que van a tener. Son más las cosas que se le parecen que las que se le diferencian. Pero bueno, en un referéndum se dice que es aquel que me va a ayudar en una consulta que tenga que ver con una labor que hace el Poder Legislativo, es decir, se va a llamar referéndum cuando yo quiera añadir una ley o derogarla o revisarla o actualizarla. Por el tema sé que es referéndum. No quiero saber de leyes, quiero más bien un aspecto de política o acciones de gobierno. Entonces son fines que hace el Ejecutivo. Y entonces no tiene que ver con esta ley, sino hacemos el segundo piso de tal parte a tal parte, construimos el aeropuerto en tal lado. ¿Estás de acuerdo con que México se endeude en esta franja del COVID para salvar a los empresarios? No es ley, es una acción gubernamental que normalmente está a cargo del Ejecutivo. Entonces, por el tema, tú puedes darte cuenta si estamos usando un referéndum o un plebiscito. La iniciativa de ley. Ya hemos explicado que las leyes se forman por principalmente las labores del Poder Legislativo, tanto en su Cámara Baja como en Alta. Pero estos señores no siempre, obviamente, van a tener como identificadas todas las necesidades que hay en el país. Entonces puede ser que cierto colectivo, digamos LGBT o de mujeres o niños de la calle, digan, oye, es que nosotros que trabajamos con ese tipo de grupos nos estamos dando cuenta que las leyes están muy anacrónicas, insuficientes, están súper mal planteadas, y entonces ellos llevan esas iniciativas y dicen, ok, lo puedo, y va más allá del voto, ¿sabes? Cuando a ti te piden, ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto? Pues se supone que estás más educado y que te interesas por las funciones políticas. Si tienes una ley nueva es porque has inteligido alguna de las funciones y has hallado alguna área importante para la mejora. Ahora bien, algunas precisiones en el tema. Si tú quieres saber más cómo funciona la democracia directa, te recomiendo que aquí mismo en YouTube puedes buscar algunos videos que te hablan sobre cómo es el gobierno de Suiza. En la descripción te voy a dejar también uno o dos videos que a mí me permitieron ver cómo opera, ¿no? Es una tradición antigua y muy fuerte. Hay algunos países que no la usan porque dicen que no tenemos la ciudadanía robusta para hacerlo. No lo sé. La diferencia entre referéndum y plebiscito depende de los países, depende del énfasis y el tema. Entonces, en México tiene que ver más con legislativo el referéndum, con asuntos del ejecutivo el plebiscito. Plebiscito viene de plebe, de aquello que decide el pueblo, aquello que devuelves al pueblo. Para estas consultas públicas me queda claro que Andrés Manuel las ha hecho durante este sexenio, y hablo de este sexenio pues porque es el que nos está tocando como vivir. Pero para que estas consultas sean más serias, deben pasar dos cosas. Una, tener un carácter técnico, es decir, deben de estar bien cuidadas, que sea como muy riguroso tipo las elecciones, y hasta el momento no se ha dado. ¿Por qué? Pues porque las elecciones tiene un costo bastante fuerte. Entonces, para este tipo de consultas, pues no se avientan el pantalonazo de elegir unos ciudadanos que estén en la casilla y que ellos sean los que organicen y todo este drama. Entonces dejan mucho que desear por la parte la parte técnica, no hay confiabilidad, no sabemos si es cierto que pasó eso. Y en la parte leguleya se dice que el referéndum y el plebiscito pueden existir, pero en México no tienen efectos vinculantes.
¿qué es eso? Cuando tú haces una consulta pública debidamente y técnicamente conformada, los resultados los vas a tomar en cuenta y vas a hacer lo que dijo el pueblo. Pero en México no es así. Puede haber una consulta pública, decir que sí nos vamos con el aeropuerto a Xochimilco, a Michoacán, y resulta que no tiene efectos vinculantes, es un llamado a misa. Decir, qué padre que opina eso el pueblo, pero nosotros vamos a decidir. Entonces está muy feito, sin embargo, bueno, ahí está lo bueno, lo malo y lo feo, tanto de una democracia directa e indirecta. En este ejemplo del aeropuerto a mí me llamó la atención porque hubo una serie de observaciones horribles. Algunos decían, ¿por qué nos pregunta a nosotros si no somos expertos? ¿Qué piensas? ¿Solamente los expertos deben opinar sobre educación? ¿O estaría bien padre que te preguntaran en esta contingencia qué tipo de educación quieres? No, es que solamente los que saben del aeropuerto y de subsuelos, me queda claro que los expertos tendrían un peso importante, pero el pueblo también debiera, ¿no?, tener, en lugar de prohibirnos esa consulta pública, creo que debiéramos prepararnos para tener una ciudadanía al nivel que se requiere. ¿Me explico? Dice, ¿cómo nos ha ido al dejar todos estos asuntos en manos de nuestros representantes? ¿De verdad ellos velan por los intereses del pueblo o será necesario más estrategias de democracia directa? Y por último, ¿qué características debiera tener la ciudadanía, en este caso mexicana, para fortalecer estos mecanismos? Creo que para eso sirve estudiar. El estudiar te ayuda a pensar y a repensar un evento. Y yo me he cansado de decirte que formación cívica es para eso, para darnos cuenta que nuestra forma de pensar no es la única y no es la mejor. Y no somos productos terminados. Todos nosotros debemos estar aprendiendo y estar escuchando siempre. Para finalizar, bueno, en México tenemos procedimientos democráticos que debemos respetar, organizar y ejercer todos. De facto, todo mundo debiera votar, debiera participar en las consultas populares de la manera más informada, más seria y exigir, obviamente, que tenga efectos vinculantes, es decir, que sirva para maldita la cosa, y que además, pues las decisiones sean cada vez en pro de nosotros y no solamente de unos cuantos. Bye, cuídate.